Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a su curso de aritmética con el profesor Francisco. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema número 2 que se titula Clasificación de fracciones. Antes de continuar, recordarte que es necesario mirar el video tutorial de la clase, copiar en tu cuaderno un resumen de esta, desarrollar los ejercicios según las explicaciones y una vez terminados los trabajos o actividades, enviarlos al correo corporativo. Comenzando con el tema de hoy, como dijimos ya, clasificación de fracciones, vamos entonces a hacer un rápido recuento de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se clasifican las fracciones y básicamente vamos a establecer tres criterios con los que vamos a trabajar, es decir, tres formas de clasificarlas. La primera forma es estableciendo una relación entre el numerador y el denominador. La segunda forma es estableciendo una relación entre los denominadores. Y la tercera son otras clasificaciones que veremos en próximas sesiones de clase. El día de hoy, hablando acerca de la relación entre denominador y numerador, vamos a hablar de las fracciones propias, así como también de las fracciones impropias. Y según la relación entre denominadores, vamos a hablar de fracciones homogéneas y hablaremos de fracciones heterogéneas. Del mismo modo, también hablando acerca de la relación entre numerador y denominador, hablaremos de las fracciones reductibles y las fracciones irreductibles. Bien, iniciando entonces con el tema de hoy, vamos entonces a explicar en qué consiste una fracción propia. Es un concepto bastante sencillo. Simplemente es aquella fracción donde el numerador es menor que el denominador. ¿Y qué cosa es eso, profesor? Recordemos, el número que tenemos en la parte superior se denomina numerador, mientras que el número que tenemos en la parte inferior se denomina denominador. Bien, en este caso el número 1 es el numerador, mientras que el número 4 es el denominador. Del mismo modo, en esta fracción que tenemos acá, el 3 es el numerador, mientras que 8 es el denominador. Bien, entonces debemos también recordar qué cosa es una fracción. ¿Qué cosa es una fracción? Una fracción es simplemente una porción. Una porción es una parte del todo. ¿Ok? Partimos del hecho de repartir. Recordemos la clase anterior cuando empezamos con el tema de fracción. Ahora bien, lo que tenemos al lado de esta fracción es una representación gráfica de lo que es una fracción de un cuarto. Que vemos acá una figura, un triángulo dividido en 4 partes iguales y hemos tomado solo una parte de las 4 que tengo disponibles. Por eso la fracción es 1 sobre 4. En este círculo también vemos que ha sido dividido en partes iguales, así como una pizza, y al tenerlo dividido hemos obtenido 8 partes, de las cuales solo vamos a tomar 3. Por lo tanto, esta fracción es 3 sobre 8 o también 3 octavos. Finalmente, este rectángulo ha sido dividido en 7 partes y solo hemos tomado 5, por lo tanto tenemos una fracción de 5 séptimos. Como puedes observar, en todos estos casos, el número de arriba, que es llamado el numerador, ese numerador es menor que el denominador. Del mismo modo acá, 3 sobre 8 o 3 octavos, el numerador es menor que el denominador. Y finalmente, este último caso, 5 sobre 7 o 5 séptimos, el numerador es menor que el denominador. Bien, por lo tanto, en estos tres casos estamos hablando de una fracción de tipo propia, una fracción propia.
Ahora hablaremos acerca de lo que son las fracciones impropias. A diferencia de la fracción propia, la fracción impropia es aquella donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Ok? El numerador es mayor que el denominador. Y eso lo tenemos que tener por ahí pendiente. Entonces, siendo de este modo, tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver cuáles son esos ejemplos. Por ejemplo, tenemos 3 sobre 2 o 3 medios. Tenemos 7 sobre 3 o 7 tercios y 9 sobre 5 también como 9 quintos. En estos casos podemos observar que en todo momento el numerador es mayor que el denominador. Es decir, el número de arriba, el número que tenemos arriba es más grande que el de abajo. Diferente a como lo acabamos de ver en las fracciones propias. También tenemos la representación gráfica, y en esta representación gráfica vamos a hacer una explicación breve de cómo lo podemos representar. Por ejemplo, en el caso de la fracción 3 sobre 2, ¿qué me está diciendo? Que yo voy a tener ¿cuántas porciones? El denominador me habla de las porciones o de las partes. Entonces, ¿cuántas porciones tengo disponibles? Voy a tener disponibles solo 2 porciones, pero necesito representar el 3 del numerador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bastante sencillo, préstame atención para que entiendas. Necesito colorear 3 porciones, pero solamente puedo tener 2 disponibles cada vez. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues dibujo las porciones que necesito de 2 en 2. Fíjate que aquí aparece un cuadro dividido en 2 y aquí aparece otro cuadro dividido en 2. Entonces, repito, estoy dibujando porciones de 2, pero como 2 no me alcanzan para representar el 3 que tengo arriba, repito este cuadro dividido en 2 y entonces comienzo a colorear las 3 que necesito. De esta manera he representado la fracción 3 medios. Del mismo modo tenemos acá el caso de 7 tercios. Necesito colorear 7, pero solo puedo tener porciones de A3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar tantas porciones de 3 como me hagan falta para poder colorear 7. Por ejemplo, si coloreo solo 3 no me alcanzan. Si pongo otras 3 llevo 6. Para poder colorear las 7 coloco una división más de A3 y comienzo a colorear 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Observa que hemos repetido el mismo cuadro dividido en 3 las veces que me hizo falta para poder colorear los 7 que me dice el numerador. Bien, el último ejemplo es el que dice 9 quintos. En el ejemplo de 9 quintos, de la misma manera, debemos observar. Debo colorear 9 cuadros, pero solo puedo tener de a 5 porciones. Entonces, hago mi primer rectángulo dividido entre 5, no me alcanza para llegar hasta 9. Entonces repito el mismo cuadro dividido en 5 y entonces comienzo a colorear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de esta manera he representado gráficamente la fracción impropia. Vamos ahora a hablar acerca de lo que son fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que comparten o que tienen en común el mismo denominador, mientras que las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Acuérdate, fracciones homogéneas tienen el mismo denominador, fracciones heterogéneas tienen diferente denominador. Entonces acá podemos observar, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá para las fracciones homogéneas, tenemos por ejemplo 7 novenos, 11 novenos y 1 noveno. Podemos agregar una más, para eso está este espacio aquí. Entonces, ¿cuál podríamos agregar? Ya sabemos que debemos utilizar el mismo denominador. El mismo denominador para este ejemplo, el mismo denominador es 9. Por lo tanto, si quiero completar acá la fracción que me falta, pues ya yo sé que el denominador que debo usar es 9. Y arriba puedo colocar un numerador distinto, en este caso he colocado 5. En la siguiente línea tenemos otra vez fracciones homogéneas.
tienen el mismo denominador, en este caso es 11, y tengo un espacio para agregar una fracción más. ¿Qué fracción pudiéramos agregar? Sabiendo que son fracciones homogéneas, ya sabemos que debemos usar el mismo denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabemos que el denominador es sí o sí 11 y el numerador puede ser cualquier número. En este caso coloco 4. Siguiendo con estos ejemplos, vemos por ejemplo acá donde tenemos fracciones que tienen el denominador 7, 3 séptimos, 5 séptimos, y debo completar los espacios que me faltan. Recordemos, debemos usar el mismo denominador, que en este caso es 7. Entonces, si el denominador es 7, es el mismo denominador, entonces ya yo sé que comienzo colocando el 7, y el numerador, en este caso coloco 2. La siguiente fracción debe tener el mismo denominador y coloco otro numerador. En este caso he colocado 16. En el siguiente ejemplo tenemos 15 medios. Ya sabemos entonces que para que sean homogéneas, las fracciones que debo completar deben tener el mismo denominador. Entonces ya yo sé que empezando debo colocar sí o sí el denominador 2 y el numerador puede ser 5. En la siguiente línea coloco nuevamente el mismo denominador y el numerador puede ser 9. En la última línea tenemos nuevamente el denominador 2 y podemos colocar como numerador 13. Bien, el último ejemplo del 8/13 lo dejo para que lo termines tú en el libro. Continuando con los ejemplos, vamos ahora con el caso de las fracciones heterogéneas. Recordemos, acabamos de decir, deben ser de diferente denominador. El denominador debe ser distinto. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 11/13, 2/5 y hace falta completar con una. ¿Qué puedo colocar acá? Puedo colocar el denominador 3 y numerador 5. En el siguiente ejemplo, vemos que puedo agregar dos fracciones más. La primera es 2/5. Ya yo sé que son fracciones heterogéneas, debo colocar diferentes denominadores. Por lo tanto, entonces puedo colocar 9 como denominador y 7 como numerador. Y en la siguiente línea puedo colocar 8 como denominador y 3 como numerador. Observemos que los denominadores son diferentes. El último ejemplo lo dejo para que lo completes tú en el libro. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son fracciones reductibles y fracciones irreductibles. Las fracciones reductibles son aquellos cuyos términos poseen divisores que son comunes. Y vamos a introducir un concepto que vamos a desarrollar a profundidad en la próxima clase. Ese concepto habla de simplificar, pero podemos también hablar al mismo tiempo no solo de hablar simplificar las fracciones, sino también podemos hablar de amplificar las fracciones. Estos temas los vamos a profundizar en la siguiente clase. Por ahora vamos a establecer que estas fracciones reducibles son aquellas que poseen divisores comunes. Dicho de otra manera, al hablar de divisores comunes, también puedo decir que son aquellas fracciones cuyos términos aparecen en la misma tabla de multiplicar. Y eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo observo esta fracción 6/4 y yo te pregunto en qué tabla de multiplicar aparecen al mismo tiempo tanto el 6 como el 4. A ver, piensa un poquito. ¿En qué tabla de multiplicar aparecen al mismo tiempo 6 y 4? Pues obviamente en la tabla del 2. ¿Por qué? Porque 2 por 3 son 6 y 2 por 2 son 4. Lo que significa esto es que como aparecen en la misma tabla, en la tabla del 2, tanto 6 como 4 yo lo puedo dividir entre 2. ¿Y qué ocurre cuando lo divida entre 2? Va a ocurrir algo muy interesante. El 6 dividido entre 4, o mejor dicho, el 6/4, que es la fracción con la que estoy trabajando, va a quedar expresada con números más pequeños. En este caso, 6/4 lo voy a dividir entre 2. Lo voy a dividir entre 2. Vamos a colocarlo de otro color para que lo veamos acá. Voy a dividir 6 entre 2
y voy a dividir 4 entre 2. Al dividir 6 entre 2, ¿cuánto obtengo? Ajá, ¿cuánto obtengo al dividir 6 entre 2? Voy a obtener como resultado el número 3. Y cuando divida 4 entre 2, voy a obtener como resultado 2. Por lo tanto, la fracción reducida 6 cuartos me queda representada como 3 medios. Bien, eso es lo que estamos observando allí. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Si yo quiero simplificar la fracción 10 sextos, me pregunto en qué tabla de multiplicar aparecen al mismo tiempo 10 y 6. Casualmente en este caso también aparecen en la tabla del 2. Quiere decir entonces que tanto 10 como 6 son divisibles entre 2, aunque eso ya tú lo sabías. Por lo tanto, entonces la fracción 10 sextos, 10 sextos, yo la voy a simplificar. ¿Y cómo la voy a simplificar? Voy a dividir tanto el número de arriba como el de abajo entre 2. Es decir, voy a dividir el numerador y el denominador entre 2. Por lo tanto, acá voy a dividir 10 entre 2 y voy a dividir 6 entre 2. ¿Qué voy a obtener entonces ahora? Voy a obtener una fracción con números más pequeños. Esa es la idea de hacer una fracción reductible, poder escribirla con números más pequeños. Entonces 10 entre 2 me va a dar como resultado 5, voy a colocar aquí bien grande, 5, y 6 entre 2 me va a dar como resultado 3. Por lo tanto, la fracción ahora está expresada con números más pequeños y se llama o se expresa como 5 tercios. Bien, entonces, del mismo modo, en el último ejemplo que vamos a realizar, tengo la fracción que se lee como 30 veinteavos. Y yo pregunto ahora, ¿en qué tabla de multiplicar aparecen al mismo tiempo 30 y 20? Obviamente en la tabla del 10. Entonces, quiere decir que 30 veinteavos yo lo puedo expresar con números más pequeños, sabiendo que salen ambas en la tabla del 10. Por lo tanto, yo puedo escribir que 30 veinteavos, que es la fracción que me dan al principio, la voy a simplificar dividiendo tanto el número de arriba como el número de abajo entre 10. Entonces lo voy a colocar por acá. Voy a dividir 30 entre 10 y voy a dividir 20 entre 10. Al hacer esa división, ¿cuánto me va a dar como resultado? Ajá, ¿cuánto me va a dar como resultado? Vamos a colocarlo en otro color, vamos a usar rojo. Me va a dar como resultado 30 entre 10 es 3 y 20 entre 10 es 2. Por lo tanto, la fracción que me está quedando de 30 veinteavos ahora pasó a ser 3 medios, como lo estamos viendo en este ejemplo. Asimismo, las fracciones que son irreductibles son aquellas que no puedo simplificar. No poseen, observa bien, no poseen divisores comunes. Dicho de otra manera, no aparecen simultáneamente en la misma tabla de multiplicar. Eso es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, el caso de 2 quintos, que es la fracción que tenemos acá. No hay una tabla de multiplicar donde aparezcan simultáneamente 2 quintos. Por ejemplo, en el caso de 3 séptimos tampoco hay una tabla de multiplicar donde aparezcan 3 y 7 al mismo tiempo. Y la fracción 9 onceavos tampoco se puede simplificar porque no hay una tabla de multiplicar donde aparezcan al mismo tiempo el 9 y el 11. Ya para cerrar la explicación, pues te voy a dar otro ejemplo rápidamente de cómo simplificar las fracciones. Tenemos por ejemplo el caso de la fracción 8 24avos. En este caso puede ser un poco difícil entender por qué estoy dividiendo varias veces entre 2. Bueno, porque simplemente saco mitad de 8, mitad de 24. La mitad de 8 es 4, como tenemos acá. Y la mitad de 24 es 12. Si vuelvo a dividir entre 2, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 6. Y si divido 2 entre 2 es 1 y 6 entre 2 es 3. Sin embargo,
Si yo me pregunto, como hicimos al inicio, ¿en qué tabla de multiplicar aparecen simultáneamente 8 y 24? ¿En qué tabla de multiplicar aparecen 8 y 24 al mismo tiempo? Efectivamente, en la tabla del 8. Lo que quiere decir que yo pude haber simplificado, de frente pude haber simplificado ese 8 sobre 24. Yo pude haber hecho una simplificación más corta. Por eso es importante sabernos las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque entonces ahora que necesito simplificar esta fracción, en lugar de hacer 3 divisiones, yo puedo hacer solo una y es mucho más rápido. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, que yo voy a dividir, para simplificar esta fracción, voy a dividir el número de arriba, que es 8, lo voy a dividir entre 8. Y el número de abajo también lo voy a dividir entre 8. ¿Por qué? Porque ambos números aparecen en la tabla del 8. Por lo tanto, el resultado que voy a obtener, lo voy a colocar aquí bien grande, 8 entre 8 me va a dar 1. Y 24 entre 8 me va a dar 3. ¿Cierto? Entonces tengo la división, una sola división me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque como me sé las tablas de multiplicar, rápidamente me di cuenta que 8 y 24 aparecen en la misma tabla de multiplicar. Y ya habíamos establecido que era en la tabla del 8. Quiere decir que 8 divide a 8 me da 1 y que 8 divide a 24 que me da 3. De esa manera he hecho un ejercicio en un solo paso. Continuamos. Vamos a hacer algunos ejercicios que están en el libro, ¿sí? Vamos a empezar con el ejercicio número 2 del libro, que me dice de estas fracciones cuáles son impropias. Entonces aquí tenemos que observar rápidamente y recordar qué son las fracciones impropias. Entonces recordemos que las fracciones impropias son las que tienen el numerador más grande que el denominador, es decir, el número de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, ¿cuáles son esas fracciones que el numerador es más grande que el denominador? La primera sería 10 tercios. Muy bien. La siguiente, ¿cuál sería? 8 quintos. Excelente. ¿Habrá otra fracción impropia? No. Solo tenemos estas dos. 10 tercios y 8 quintos son fracciones impropias. ¿Y qué nombre reciben las otras fracciones que tenemos acá? Estas serían fracciones propias. ¿Por qué? Porque su numerador es más pequeño que el denominador. Bien. En el ejercicio número 3 me preguntan, fíjense bien, hay que leer con cuidado. Si A sobre 5 es una fracción propia, ¿cuántos valores puede tomar A? Interesante, ¿verdad? Esta pregunta. ¿Qué quiere decir o cómo podemos comenzar a responder esta pregunta? Bueno, para empezar, los valores de A solo pueden ser menores a 5. ¿Por qué? Porque si hablamos de una fracción propia, necesariamente el número A no puede ser más grande que 5. Entonces, ¿qué valores efectivamente son menores que 5? Y por supuesto no podemos incluir el 0. ¿Cuáles valores son? El 1, el 2, el 3 y el 4. 5 no, porque 5 es igual a 5. Y ya no es una fracción propia. Recordemos, las fracciones propias son aquellas que su numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, ¿cuántos son los valores? ¿Cuántos son los valores que puede tomar A? Puede tomar 4 valores. ¿Cuántos valores puede tomar? Puede tomar 4 valores. Esa es la respuesta que debemos colocar. Ahora yo le voy a agregar un plus. Yo le voy a agregar un plus a esta pregunta. La suma de los valores, de A. ¿Cuál será la suma de los valores de A? ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues muy sencillo, que ya sé que estos son los valores, pero el maestro ahora quiere la suma de esos valores. Bueno, es 1 más 2 más 3 más 4. ¿Y eso cuánto da? 4 y 3 son 7 y 2 son 8 y 1 son
9. ¿Sí o no? No, no, no. 4 y 3 son 7 y 2 son 9. Más 1 son 10. Entonces la suma de los valores de A es 10. Muy bien, hemos visto este ejercicio acá por ahora. Vamos ahora con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me dice, simplifica la siguiente fracción y da como respuesta, observa la pregunta, da como respuesta la suma de los términos de la fracción simplificada. La suma de los términos de la fracción simplificada. Entonces, acá nuevamente debemos observar qué me están pidiendo, qué me están preguntando. Lo primero que me piden es simplificar la fracción, entonces vamos a simplificar la fracción. ¿Qué fracción tenemos? Tenemos la fracción 15 décimos. Es correcto, ¿verdad? 15 décimos es la fracción que me están entregando para trabajar. Entonces, preguntamos como hicimos en las diapositivas anteriores. ¿En qué tabla de multiplicar aparecen 10 y 15 al mismo tiempo? Vamos a ver, ve pensando, ¿en qué tabla aparecen 10 y 15 al mismo tiempo? Correcto, la tabla del 5. En la tabla del 5 aparecen 10 y aparecen 15. Entonces, esto me indica de una vez que yo debo dividir el 15 entre 5 y debo dividir el 10 entre 5. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues simplemente voy a realizar la división. En este caso, el 15 entre 5, ¿cuánto me da? Lo voy a colocar bien grandote acá. 15 entre 5 me da 3, ¿sí o no? Y 10 entre 5 me va a dar 2. ¿Ok? Entonces ya me di cuenta. 15 entre 5 es 3, 10 entre 5 es 2. Por lo tanto, la fracción simplificada es 3 medios. Pero la pregunta no termina ahí. Yo no he terminado mi ejercicio. La pregunta me pide la suma de los términos de la fracción. Suma de los términos de la fracción. ¿Cuáles son esos términos? 3 y 2. Debo sumarlos. Entonces, para responder la pregunta, la suma de los términos sería 3 más 2 y eso me da como resultado 5. Muy bien, ya hemos respondido la pregunta 4 del libro. Continuando con los ejercicios del libro, vamos ahora con la pregunta número 6. Observa bien lo que me van a preguntar. Dice, si A sextos es una fracción propia y B onceavo es una fracción impropia, vamos a calcular, observa bien, el valor de A más grande que puedo tener y el valor de B más pequeño que puedo tener, recordando que A sextos debe ser una fracción propia y B onceavos una fracción impropia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, prestemos atención a este detalle. Para que A sextos sea una fracción propia, el valor de A debe ser siempre más pequeño que 6. Ahora, ¿cuál es el valor de A más grande que sigue siendo más pequeño que 6? Parece un trabalengua, pero no lo es. ¿Cuál es el valor que puede tomar A más cercano a 6? El que se acerque más a 6. ¿Cuál será ese valor? Ya lo debes estar pensando, ¿verdad? Ese valor que puede tomar, lo voy a colocar aquí bien grandote, el valor más grande que puede tomar A es 5, es lo más que puede crecer para que la fracción siga siendo una fracción propia. Y abajo pues seguimos teniendo el 6. Entonces esta fracción, observa bien, en este caso esta fracción, el valor del numerador más grande que puedo tener es 5. ¿Ok? Ese es el valor máximo de A, lo vamos a colocar por acá. El valor de A máximo es 5, no puede ser mayor que 5. Ese sería el valor máximo de A, 5. ¿Ok? Ahora vamos a ver la siguiente parte del ejercicio. Me dice que B onceavos es una fracción impropia.
Entonces b onceavos, vamos a colocarlo por acá, b onceavos es una fracción impropia. Quiere decir que el valor de b siempre debe ser más grande que 11. Ahora, ¿cuál es el valor más grande que 11 más pequeño que puedo tomar? Es decir, ¿cuál es el valor que puede tomar b más próximo a 11 que siga siendo mayor que 11? Así como lo hemos visto en el ejemplo anterior, tendremos entonces que el valor que puede tomar b más pequeño sería el valor de 12. Bien, ¿por qué? ¿Por qué el valor de 12? Porque 12 es el valor que le sigue a 11. Inmediatamente después de 11 viene 12, que ya sabemos que es más grande que 11. Entonces acá, colocando los números bien grandes que se vean, sigo teniendo 11 como denominador, pero el numerador más pequeño que puedo usar para que la fracción siga siendo impropia es 12. Es el valor inmediatamente más grande que 11. ¿Ok? No puede ser ni 13, ni 14, ni 15 porque se alejan mucho. Y me están preguntando el valor b, el valor que puede tomar b, que sea más grande que 11, pero que no sea lejano, o sea, que no sea demasiado grande. ¿Cuál es el más pequeño que puedo colocar para que esta fracción siga siendo impropia? Ese valor es 12, tal y como lo estamos viendo acá. Entonces podemos colocar aquí abajo que ese valor es 12. Vamos a colocarlo bien grande acá. 12. ¿Y qué me pide el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo que lo sume. Eso es lo que me están pidiendo. Hay que sumar 5 más 12 y eso me va a dar como resultado, ¿cuánto? Efectivamente me va a dar como resultado 17. ¿Ok? Tengamos presente esto para los ejercicios de la práctica. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 me dice si x es una fracción propia, ¿cuál es la suma de los valores que toma x? Ya hicimos algo parecido en el ejercicio de la diapositiva anterior. A ver, ¿qué valores puede tomar la letra x que sean siempre más pequeños que 8? Para que sea una fracción impropia, x solo puede tomar valores más pequeños que 8. Y voy a sumar esos valores. Bueno, comenzamos con el número 1, luego el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6 y el número 7. Y aquí me voy a detener. ¿Por qué me detengo? Porque no puedo pasarme de 8 ni puedo llegar a 8. Hasta 7 no más puedo llegar. Entonces ahora voy a sumar. ¿Qué pasa cuando yo sumo? Cuando yo voy a sumar 1 más 2 más 3, 1 más 2 son 3 y 3 son 6 y 4 son 10, ¿sí o no? 10 y 5 son 15 y 6 son 21 y 7 son 28. Por lo tanto, el valor que me están pidiendo acá, la suma de esos valores que puede tomar x es igual a 28. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 8. Observemos lo que me están preguntando. Calcular la suma de m más n más p, sabiendo que estas fracciones son homogéneas. Atención al dato, estas fracciones que me están dando son homogéneas, todas estas son homogéneas. ¿Qué significa entonces que son homogéneas? Que todas tienen el mismo ¿qué? Todas tienen el mismo denominador. Partiendo de esa realidad, partiendo de esa condición, entonces yo puedo decir, por ejemplo, préstese atención, que m más 2 es igual a 10. ¿Por qué yo digo esto? Porque las fracciones son homogéneas. Entonces yo puedo tomar este denominador e igualarlo con este denominador. M más 2 es igual a 10. Si m más 2 es igual a 10, quiere decir entonces que m es igual a 10 menos 2, y eso da como resultado 8. Tenemos el valor de m vale 8, no se nos olvide eso. Siguiendo con este mismo razonamiento, siendo que son fracciones homogéneas, entonces yo puedo decir que m más 5 es igual a 10 también. Entonces lo voy a escribir.
Vamos a colocarlo en color rojo. A ver, m más 5 es igual a 10. ¿Ok? Si m más 5 es igual a 10, quiere decir entonces que, perdón, en la letra, sí, m. Aquí hay un error del libro, chicos. Hay que estar atentos. Acá hay un error. Esta letra de acá no es m, es n. ¿Ok? Atentos con eso. Voy a hacer la corrección acá. Esta letra no es m, es n. ¿Sí? Es n. ¿Ok? Que no se nos olvide ese detalle. En el libro hay ese pequeño error, para que no se vayan a confundir. Voy a tacharlo acá. Lo voy a tachar acá. Muy bien. Entonces, corregimos acá entonces lo que habíamos escrito. Y decimos acá que n más 5 es igual a 10. ¿Ok? Corregida ese error allí. Entonces quiere decir que n va a ser igual a 10 menos 5. Por lo tanto, 10 menos 5 son 5, n vale 5. ¿Ok? Ya tenemos el valor de m. M vale 8, n vale 5. Ahora vamos con p. Dice entonces que p más 1 va a ser igual a 10 también. ¿Por qué? Porque son fracciones homogéneas. Entonces vamos a colocar por acá p más 1 es igual a 10. ¿Ok? Si p más 1 es igual a 10, quiere decir que p es igual a 10 menos 1. Y el valor de p entonces es 9. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de la última letra, que es p. Pero ya hemos terminado. No, no hemos terminado. El ejercicio me pide que yo debo sumar las tres letras. Debo sumar m más n más p. Entonces, para sumar m más n más p, voy a colocarlo acá. Un poquito más grande el número. Voy a colocar 8 más 5 más 9. ¿Y cuánto me da esa suma? 8 y 8 son 16, una son 17, 3 son 20 y 2 son 22. Los patitos en el agua, 22. Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio. Atención por favor, hay un error aquí de transcripción. En la segunda fracción no es una m, es una n. ¿Ok? Para que hagan la corrección en el libro y en el cuaderno. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy. Vamos ahora a trabajar en el libro y vamos a escoger en la página 43, atención, en la página 43 del libro vamos a resolver los ejercicios de número impar. Vamos a resolver los ejercicios de número impar. ¿Qué significa eso? Los ejercicios de número impar. Voy a resolver el ejercicio 1, el ejercicio 3, el ejercicio 5, el ejercicio 7, el ejercicio 9 y así hasta terminar en la página 43. Todos los ejercicios de número impar de la página 43. Esa es la tarea que vamos a dejar el día de hoy. Espero que la clase haya sido de tu agrado. Si necesitas aclarar alguna duda, puedes llamarme por teléfono. Espero vernos muy pronto. Mil bendiciones para todos.